Un gran abrazo, muchas bendiciones allá para todas las personas que están conectadas a esta hora. Qué bueno. Vamos a esperar unos segunditos mientras llegan otras personas a conectarse allí. Qué bueno y qué importante que ustedes puedan escuchar muy bien y estudiar. Aparte de eso, tengan sus libretas de apuntes, su lápiz, para que puedan tomar nota de todas estas enseñanzas. El buen estudiante de la Biblia no come entero, no come cuento, sino toma nota y luego en su tiempo de descanso, en su tiempo de estudio devocional, entonces toma su Biblia y analiza, compara las citas bíblicas y verifica realmente si lo que ha escuchado es verdad. Y también los invito para que le den un like allí, los que en nuestro canal de IMF, Lluvias de Bendición, canal de YouTube, también se puedan registrar y podamos de esta manera bendecir a otros a través de este estudio de la palabra. Entonces vamos, sin más preámbulo, vamos a orar, darle gracias a Dios, poner este tiempo en la presencia de Dios para que sea el Espíritu Santo quien nos guíe en este tiempo de estudio. Amado Dios y Padre Celestial, venimos en el nombre de Jesús para adorarte, para exaltarte, para glorificar tu santo y tu precioso nombre. Gracias, Papito Dios, porque tú eres grande y poderoso, tú eres bueno, nos das un nuevo día para disfrutar, para hacer cosas, Señor amado, meditar en tu palabra. Gracias porque mientras muchos mueren cada día, tú nos das una nueva oportunidad de vida, Señor, para poderte conocer, Señor, allí a través de la meditación, de la palabra, Señor amado, porque tu palabra es verdad, Señor. Gracias por esta tu palabra, Señor amado, porque podemos allí crecer a través de la lectura y la meditación de esta tu preciosa palabra, Señor. Yo bendigo cada una de las personas que escuchan estas enseñanzas, que las comparten a otras personas, que se registran allí en el canal de YouTube, los que nos siguen cada martes a esta hora. Bendigo sus vidas, Señor, te pido que tú les guíes aún más y más, los guardes, los protejas, los sustentas, que tú seas propicio a cada necesidad, Señor amado, que ellos puedan allí asimilar muy bien cada enseñanza. Por eso te pedimos, Padre Celestial, que sea tu preciosa palabra, Señor, la que nos redarguya, nos exhorte, nos edifique, Señor, para ser cada día mejores. Oramos para que tu precioso Espíritu Santo nos ilumine y nos dé mayor discernimiento en esta tu preciosa palabra, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, vamos a iniciar esta séptima lección del discipulado, cuyo título es Jesús nuestro abogado. Qué maravilloso es saber que a pesar de las fallas que cometemos nosotros a diario, tenemos un abogado que nos va a defender en cada situación. Por eso allí el objetivo o propósito de esta lección es esa, que cada uno de los estudiantes de la palabra conozcan la presente función de nuestro Señor Jesucristo, quien se presenta como abogado ante el Padre Celestial por los cristianos cuando cometemos alguna falla, algún pecado. Que el pecado del creyente quebranta su comunión con Dios y la acción de Cristo es restaurar esa comunión. El pecado es lo que nos separa de la presencia de Dios. No lo olvidemos, que cuando uno falla, cuando uno comete es tal pecado, el primero que se entristece es Dios mismo. Y el Espíritu Santo se entristece, lógicamente, porque cuando nosotros como cristianos no corremos inmediatamente a pedir perdón al Señor y poder reconocer que aún somos humanos y no estamos exentos de fallar, pero esto tampoco no es una excusa para estar pecando constantemente, como dice un
adagio, por ahí un dicho que hay que el que peca y reza empata. No, no es así. Porque cuando el verdadero creyente peca, inmediatamente debe correr a pedir perdón al Señor, pero también es importante alejarse del pecado, no volver a incurrir en el mismo pecado. Es importante eso. El abogado es una persona que se dedica a defender en los juicios los intereses de otras personas y también a aconsejar sobre asuntos jurídicos. Nuestro Señor Jesucristo desarrolla esa misma función en la actualidad. Representa a cada creyente como abogado defensor. Cuando hijos o hijas infringimos la ley de Dios, se entristece el Espíritu Santo. Pero Cristo, como nuestro abogado, no solo demanda por nosotros, sino que solicita allí o intercede con base en la justicia y la misericordia. Él es nuestro mejor abogado. Él que puede interceder allí ante nuestro Padre Celestial. ¿Por qué es importante tener a Jesús como abogado? Allí nos dice la palabra de Dios en Santiago 1:14. Dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, es esa concupiscencia que son los malos deseos. Eso es la concupiscencia, los malos deseos, el apetito carnal, el deseo, la pasión desenfrenada, todas esas cosas, eso es concupiscencia, que eso es de allí, de esa naturaleza pecaminosa, esa naturaleza caída, es lo que nos hace llevar. Voy a leer aquí en la versión internacional lo que dice allí Santiago 1:14. Dice, todo lo contrario, cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y seducen. Mire, son los propios deseos, los propios malos deseos los que arrastran y seducen a la persona para caer en pecado, para infringir. Pero tenemos un buen abogado allí. Entonces, ¿cuál es la necesidad? Es que debido a nuestra naturaleza pecaminosa, por eso necesitamos de ese abogado, que es Cristo, por nuestra naturaleza pecaminosa. Tenemos que tener a Cristo como nuestro abogado, que eso, como les decía inicialmente, eso no nos da licencia para pecar. Debe haber confesión del pecado cometido y ahí mismo abandonar ese pecado que hemos cometido. Igualmente, ¿por qué es necesario tener a Jesús como el abogado? Por la ruptura de la comunicación con Dios. En Isaías 59:2 dice, son las iniquidades de ustedes las que los separan de su Dios. Son estos pecados los que lo llevan a ocultar el rostro para no escuchar. Es el pecado del ser humano lo que nos impide que Dios escuche nuestras oraciones, lo que impide que realmente el Señor se manifieste de una manera maravillosa y poderosa, gloriosa en cada uno de nosotros. Por eso es que, como lo dice allí en Romanos 3:23, porque por cuanto todos pecaron, estamos destituidos de la gloria de Dios. Todos hemos pecado, y todos, así seamos creyentes, muy piadosos, muy fervorosos, en algún momento esta naturaleza nos lleva a pecar a través de, puede ser de la ira, de la contienda, de la discusión, todo eso por celos, todas esas cosas es pecado. Entonces debemos correr inmediatamente a postrarnos ante la presencia del Señor, pedirle perdón, y el Señor Jesús, que es nuestro abogado, intercede por nosotros ante nuestro Padre Celestial. Entonces Cristo nos reconcilia con el Padre a través del perdón. Entonces la justicia de Cristo actúa a favor nuestro. Qué hermoso es saber que la justicia de Dios actúa allí a nuestro favor. También necesitamos de un abogado porque tenemos un enemigo que nos acusa de día y de noche, como lo dice allí Apocalipsis 12:10.
él es Satanás, el diablo, el que nos acusa ante nuestro Padre Celestial por cualquier falla que hayamos cometido. Satanás tiene acceso a Dios, como nos dice allí en Job capítulo 1, verso 6. Allí que Job, un hombre muy piadoso, muy correcto, pero dice el Señor que los convocó a todos sus ángeles y entre ellos llegó Satanás. Entonces él tiene que rendir cuentas ante Dios. Satanás acusa al cristiano delante de Dios. Jesucristo lo vence, pero tenemos una buena esperanza, que es que Jesucristo lo venció con su muerte, como lo dice en Hebreos 2:14. Vamos a ir allí a Hebreos 2:14. Dice, en la versión internacional dice: por tanto, ya que ellos son de carne y hueso, Él también compartió esa naturaleza humana para anular mediante la muerte al que tiene el dominio de la muerte, es decir, al diablo. Mire, Jesucristo venció al diablo en la cruz del Calvario. Y Jesucristo, siendo hombre, porque Él fue 100% Dios, pero fue 100% hombre, de carne y hueso, como lo dice aquí. Fue en sangre y hueso. Él es el que se compadece también de nosotros. Por eso es que debemos tener a Jesús como nuestro abogado. Jesucristo es el abogado a nuestro favor. También nos dice allí Hebreos 9:24, voy a leerlo. Hebreos 9:24 dice: en efecto, Cristo no entró en un santuario hecho por manos humanas, simple copia del verdadero santuario, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora ante Dios en favor nuestro. Mire, Cristo Jesús, una vez resucitó, Él fue allí, no solamente pasó, nos dice allí que ese santuario que era de acuerdo al diseño terrenal, sino que Él pasó allí, no solamente porque en la antigüedad el sacerdote debía pasar del atrio al lugar santo y luego al lugar santísimo, y era todo un ritual y tenía que estar completamente sin pecado, porque si entraba al lugar santísimo y sus pecados no habían sido completamente perdonados, dice, ni cubiertos con la sangre, dice que caía fulminado de una vez el sacerdote allí en la antigüedad. Pero Cristo Jesús es nuestro sacerdote, el sumo sacerdote, porque Él no solamente fue allí, pasó el atrio, pasó el lugar santo, sino el lugar santísimo, y está allí ante la presencia de Dios. Qué bueno saber que tenemos a ese abogado. Igualmente en Primera de Juan, capítulo 2, verso 1 y 2, que este es el versículo para memorizar, nos dice allí, tengan en cuenta, pónganle un doble asterisco a este versículo para memorizar. Primera de Juan 2, 1, dice: hijitos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él es nuestro abogado. Podemos pecar. Mire que ese es el deseo del Señor, que nunca vayamos a pecar. Pero si por X o Y circunstancia fallamos, entonces tenemos a un abogado. Dice que abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y en el verso 2, en el verso 2 de Primera de Juan nos dice, mis queridos hijos, lo voy a leer aquí en la versión internacional. Dice: Él es el sacrificio por el perdón de nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Mire, no solamente por nuestros pecados, sino por los pecados de todo el mundo. Entonces, qué bueno poderle compartir a una persona que no conoce de Cristo, poderle decir: Cristo murió por tus pecados. Cristo Jesús entregó su vida allí, derramó absolutamente toda su sangre para pagar el perdón de todos los pecados de toda la humanidad, no solamente de los de nosotros los creyentes, sino los de toda la humanidad, con el fin de poder nosotros acercarnos confiadamente ante la presencia de nuestro Padre Celestial. Qué hermoso tener
este abogado a nuestro favor. Entonces, Él abrió el cielo mismo para que todo creyente tenga una comunión directa con el Padre a través de Él. Es a través de la sangre de Jesús, a través del sacrificio de la cruz. Por eso es que el Señor Jesús, cuando estaba aquí en este mundo, en su ministerio terrenal, dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí, lo dijo Jesús. Entonces el Señor Jesús actúa como intercesor, como ese intercesor adecuado. Nos dice Hebreos 7:25. Hebreos 7:25 nos dice, 25 y 26 dice: por eso también puede salvar por completo a los que por medio de él se acercan a Dios, ya que vive siempre para interceder por ellos. Nos convenía tener un sumo sacerdote así, santo, irreprochable, puro, apartado de los pecadores y exaltado sobre los cielos. Mire, esa es una de las condiciones maravillosas de tener a un Dios bueno, santo, porque Él tenía que ser santo, sin pecado, para poder pagar por nuestras iniquidades, nuestras maldiciones a consecuencia del pecado. Él mismo, el Señor Jesús, fue tentado en todo, como lo dice allí en Hebreos, fue tentado en todo, pero Él no accedió a la tentación, no cedió a la tentación. Entonces, dice también allí, actúa como intercesor. Nos dice en 1 Juan 1:9, dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Qué bueno que si los confesamos nosotros realmente, con sinceridad de corazón, el Señor nos perdona. Él es el abogado misericordioso y compasivo, nos dice en Hebreos capítulo 4 versos 15. Dice: porque no tenemos un sumo sacerdote, incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, mire, sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Mire, Él que fue tentado en todo, en todas las áreas fue tentado, dice que Él se compadece de nosotros, y Él que conoce nuestras debilidades, porque Él fue humano, 100% nos entiende, nos comprende. Por eso es que Él es misericordioso, Él es compasivo, porque Él entiende nuestras debilidades. Su compasión especial, como lo dice allí en el verso 15 del capítulo 4, dice: habitó entre nosotros. Su paciencia ante la debilidad humana, en el 4:16, mire, dice: así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir ¿qué? Misericordia, para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más la necesitemos. Ahí, en el momento en que más necesitamos del Señor, ahí es cuando cuando el Señor va a ser propicio a nuestra necesidad. Su paciencia, mire, esa es una de las cosas buenas, maravillosas, la paciencia del Señor, dice, ante la debilidad humana. Igualmente, en su humanidad perfecta conoce nuestras debilidades, nuestras preocupaciones, nuestras tentaciones, nuestros problemas. Él conoce todo absolutamente de cada uno de nosotros. Él conoce, sabe realmente qué es lo que hay en nuestro corazón, conoce nuestros anhelos, nuestros deseos. Él conoce todo respecto al pecado, pero Él no cedió al pecado. Entonces, ¿cuáles son las credenciales de Jesús, nuestro abogado? Son las siguientes: que Él es fiel, nos dice Hebreos 3:1. Hebreos 3:1 y 2. Dice: por lo tanto, hermanos, ustedes que han sido santificados y que tienen parte en el mismo llamamiento celestial, consideren a Jesús apóstol y sumo sacerdote de la fe que profesamos. Él fue fiel al que lo nombró. Mire, Jesús fue fiel al que lo nombró, como lo fue también Moisés en toda la casa de Dios. Mire, él fue fiel
y siempre ha sido fiel y siempre lo será. Él sí que tiene que enseñarnos a nosotros de fidelidad. Por eso debemos pedirle al Señor en nuestras oraciones que nos enseñe a ser fieles, así como Él fue fiel al Padre y fiel a nosotros. Entonces, maravilloso el Señor, cómo es de bueno. Dice allí en otra credencial del Señor Jesús es que es comprensivo. En Hebreos 4:15, ya lo leímos, dice que Él nos entiende, nos comprende. Allí en Hebreos 4:15 dice: porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Qué bueno, ¿no? Saber que Dios, que tenemos un abogado, es Cristo, y Él es fiel. Podemos confiar en Él, podemos tener la plena seguridad de que Él no nos quedará mal en ningún momento. Él es comprensivo, Él es sin pecado, como lo decíamos aquí en este mismo pasaje. Él es sin pecado. Fue tentado, pero no pecó. Es santo y sin mancha, nos dice aquí Hebreos 7:26. Dice: nos convenía tener un sumo sacerdote así, santo, irreprochable, puro, apartado de los pecadores y exaltado sobre los cielos. Mire, nos convenía tener un sacerdote así, sumo sacerdote. Qué bueno poder saber que Él fue el que pagó por nosotros, nos defiende, nos comprende, nos entiende y es el que intercede. También dice allí que es apartado de los pecadores. Mire, y está sentado a la diestra del Padre. No tiene contacto con el pecado. Siempre permaneció santo. Fue tentado, pero nunca pecó. Es decir, fue siempre santo conforme a Dios Padre y al Espíritu Santo. Dice también que la eficacia de su ministerio. ¿Qué es lo que lo hizo eficaz a Jesús como nuestro abogado? Que Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Nos dice 1 Timoteo 2:5. Dice: porque no hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Él es el único mediador. No hay más personas que interceda por mí, que es que mi difunto padre, mi difunta madre, mi tío, mi abuela. No. Solamente dice la palabra, y si lo dice la palabra, debemos creer a la Biblia, que es la santa palabra de Dios. No es un libro cualquiera, es la palabra de Dios. Y si el Señor lo dice allí, a través de la Biblia, que no hay sino un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, pues debemos creer, porque ahí lo dice, es Jesucristo hombre. Jesucristo que fue hombre, pero es también Dios. No hay otro medio de reconciliación. Cristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Él es el mediador de un nuevo pacto, lo dice Hebreos 9:15, vamos a leerlo. Hebreos 9:15 dice: por eso Cristo es mediador de un nuevo pacto, para que los llamados reciban la herencia eterna prometida, ahora que Él ha muerto para liberarnos de los pecados cometidos bajo el primer pacto. Nosotros tenemos un pacto hoy mejor, un mejor pacto fundamentado en mejores promesas. Eso es. Y fue sellado con la sangre del Cordero de Dios, de la sangre de Jesús, el Hijo de Dios. Ese es nuestro mejor abogado y es el mediador de ese nuevo pacto. Anteriormente era bajo el pacto de la ley, pero hoy en día es el pacto de la gracia a través de la sangre que Jesús, el Hijo de Dios, derramó en la cruz del Calvario por ti y por mí y por toda la humanidad. Así que, para concluir, el creyente redimido por la sangre de Cristo sigue viviendo bajo la influencia de la naturaleza pecaminosa, del mundo, la carne y las constantes tentaciones satánicas. Como consecuencia, muchas veces cede al pecado. Cristo, el Hijo de Dios, actúa en calidad de abogado defensor
para representarnos y reconciliarnos con el Padre. Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres. Qué bueno depositar nuestra confianza en Jesús como el abogado que intercede por nosotros. Satanás hace de fiscal, que es el que siempre nos acusa, como lo dice allí en Apocalipsis. Leíamos que en Apocalipsis 12:10 dice que él es el acusador de los hermanos, de los cristianos, y acusa de día y de noche. Nos acusa de día y de noche. Él es el fiscal, pero Cristo es nuestro abogado ante nuestro Padre Celestial. Qué bueno poder confiar en Él, depositar absolutamente nuestra fe, confianza, porque Él es fiel, Él es comprensivo. Jesús, nuestro abogado, es sin pecado, es santo y sin mancha, es apartado del pecado. Qué bueno y qué maravilloso es confiar en Él. Vamos a cerrar los ojos y a orar, a darle gracias al Señor por esta enseñanza. Amado Dios y Padre Santo, te doy gracias por cada una de las personas que han estado conectadas a esta hora para recibir la 7ª clase de discipulado. Gracias por cada uno de ellos, yo los bendigo. Señor, bendigo también a cada persona que escucha atentamente y toma nota de cada una de estas lecciones de discipulado, Señor, porque eres tú quien los guía, los inquietas allí a estudiar tu preciosa palabra. Yo los bendigo, Señor, y te pido que el precioso Espíritu Santo les siga ayudando allí para que les ilumine allí el entendimiento, puedan entender y comprender muy bien tu preciosa palabra. Te doy gracias por cada uno de ellos, por sus familias, Señor. Te pido que tú los ayudes a crecer, que aunque el tentador esté ahí a la puerta, pero Señor, tú nos has dado el Espíritu Santo para fortalecernos allí, y el Espíritu Santo es quien nos redarguye y nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Gracias por tu precioso Espíritu Santo. Te pido que seas tu Espíritu Santo y tu preciosa palabra quien nos frene allí en los momentos en que vayamos a pecar. Y si, como lo dice allí en primera de Juan, capítulo 2, verso 1, que es el versículo de memorizar, que podamos entender que tú no quieres que pequemos, pero si de pronto por X o Y circunstancia llegamos a fallar, llegamos a pecar, nos dice tu palabra que podemos confiar en Jesús, quien abogado es para con nosotros ante el Padre Celestial. Te damos gracias, Papito Dios. Gracias, Señor, por enviarnos al precioso Hijo, a Jesús como nuestro abogado también. No solamente porque pagó por nuestros pecados, sino que hoy en día, actualmente, es nuestro abogado e intercede ante ti cuando fallamos, aunque el enemigo nos acuse de día y de noche por las fallas que cometemos. Pero qué bueno que tu Espíritu Santo nos ayuda a arrepentirnos, nos guía allí a arrepentirnos y a apartarnos del pecado, porque no se trata de pecar, rezar y otra vez volver a pecar, como dice el dicho, sino que podamos entender que si pecamos debemos confesar, correr inmediatamente ante tu presencia, pedirte perdón, creyendo que Jesús intercede por nosotros, porque Él también fue hombre y Él no cedió al pecado, aunque experimentó lo que es ser tentado, pero nunca cedió al pecado. Gracias, Señor, gracias por nuestro abogado, porque podemos seguir adelante en la vida cristiana, creyendo que tú, Señor amado, eres fiel para perfeccionar y culminar la obra que has iniciado con cada uno. Bendigo a cada una de las personas que siguen estos estudios, los bendigo en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Bueno, amados estudiantes de la palabra de Dios, la Santa Biblia, gracias por permitirnos entrar a sus hogares. Comparte esta enseñanza a otros, a sus vecinos, a sus familiares. Compártala
y bendice a esa persona allí. Dale un like y de igual manera te puedes inscribir allí, aquellos que no se han inscrito a nuestro canal de YouTube de Iglesia M Familiar y de Iglesia, M de Ministerio, F de Familiar, Lluvias de Bendición, allí en nuestro canal de YouTube. Inscríbete y sigue compartiendo todas estas enseñanzas para bendecir a otros. Dios los bendiga, Dios los guarde. No olvidemos los martes a las 7 de la noche. Chao, chao. Dios les bendiga.